Amén. Y amén. Primera de Corintios 11:17. Primera de Corintios 11:17 dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque os congregáis, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Hermanos, la corrección, la disciplina y la reprensión que recibimos como iglesia, como creyentes, por medio de la palabra de Dios, todo lo que vemos en la palabra como corrección, disciplina, reprensión, exhortación, en la palabra del Señor para nosotros, resalta entre otras dos verdades que en esta introducción quiero traer a memoria. Dos verdades que nosotros tenemos que tener siempre presente y que nos van a ayudar a tener una actitud humilde, que es la actitud que como creyentes nosotros debemos tener delante de nuestro Dios. La corrección, la disciplina y la reprensión que nos hace Dios a través de su palabra recuerda estas dos verdades. Uno, nuestra incompetencia, nuestra incapacidad innata, propia, al ser disciplinados, al ser exhortados, al ser reprendidos, al ser corregidos. Eso, no sé si implícita o explícitamente está mostrando, implícitamente está mostrando nuestra incapacidad, y también muestra la absoluta necesidad de la instrucción de Dios para nuestra vida. Esa es la primera verdad. Cada vez que usted vea una exhortación fuerte que resalte esa verdad, que esa muestra, esa corrección de Dios muestra nuestra incapacidad, pero también está mostrando esa necesidad que el pueblo de Dios tiene de ser instruidos por Dios para nuestra vida. No es a nuestra idea, no es a nuestro arbitrio, no es a lo que nos parece. La asociación que se hace con nosotros como ovejas de su prado es muy apropiada. Necesitamos un pastor, necesitamos aquel que nos guíe por la buena senda. Y eso muestra la exhortación, la corrección y la disciplina cuando lo leemos de la palabra. Y la otra verdad que se exalta también es que cuando somos corregidos, se exalta el amor de Dios. El amor de Dios que no nos dejó a merced de la maldad de nuestros corazones. Cuando somos reprendidos y exhortados, se exalta el amor de Dios que no dejó que siguiéramos en ese camino de endurecimiento de nuestros corazones en el pecado. Y estas dos cosas, estas dos verdades, amados hermanos, nos permiten tener una actitud humilde delante de Dios, no de soberbia, no de superhéroes espirituales, como hoy se siembra desde los púlpitos en los corazones de las personas que escuchan. No, necesitamos ser corregidos, necesitamos la instrucción de Dios. Somos incompetentes por nosotros mismos, pero también en la corrección se muestra el amor de Dios que no nos dejó en el camino de perdición que llevábamos. Ante estas dos verdades, ¿qué actitud debe tener de continuo el creyente? Humildad. Humildad delante de Dios, dependencia delante de Dios. Y es en la primera carta a los Corintios donde hemos estado resaltando estas dos verdades en las cuales nosotros, amados hermanos, debemos mirarnos. Corintios es una carta correctiva, dura, que podría no parecernos tan hermosa como una carta llena de elogios, como Filipenses, pero paradójicamente es un mensaje duro y todo, que en el creyente verdadero produce los frutos más hermosos. En esta mañana vamos a adentrarnos, amados hermanos, en uno de los pasajes más bellos de las Escrituras. Pero es un pasaje que es hermosísimo, pero que está en medio de una fuerte reprensión.
está esta joya en medio de la exposición del comportamiento más egoísta y mezquino que uno podría haber atribuido a una iglesia. Alguien describió la enseñanza que vamos a empezar a estudiar en esta predicación, y Dios mediante en el próximo domingo, en 2 predicaciones, alguien describió esta enseñanza que vamos a estudiar como un diamante caído en medio de un lodazal. La enseñanza de la institución de la cena del Señor, que implicaba unidad, que implicaba gracia en medio de una reprensión por egoísmo, división, mezquindad y menosprecio. 2 prédicas: el lodazal y el diamante. Y hoy vamos a iniciar con el lodazal. Hermanos, Pablo ha iniciado este capítulo en 1 Corintios 11:2 de la siguiente manera: os alabo, hermanos, porque todos acordáis de que tenéis las instrucciones tal como os las entregué. Decíamos que esta expresión de os alabo, hermanos, de que ellos tenían la disposición de guardar el direccionamiento apostólico de Pablo, fue la única y es la única expresión de reconocimiento con respecto a la iglesia de los Corintios. Las otras palabras maravillosas que se habla con respecto a los corintios se dan en gratitud a la obra que Dios ha hecho en ellos. Y así empezó este capítulo, con unas palabras de reconocimiento por esa disposición, pero hasta allí terminó. Inmediatamente pasó a trabajar el punto de la resistencia con respecto al orden que Dios ha dado en los roles del hombre y de la mujer. Ahora, en el pasaje que empezamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo les deja claro que no tiene ninguna alabanza para darles a raíz de lo que está sucediendo. Versículo 17, y entramos ya en el cuerpo del mensaje. Dice 1 Corintios 11:17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, cuando dice Pablo, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, al anunciaros, usa una expresión. Esa parte donde dice al anunciaros, es una expresión que generalmente se utilizaba en la milicia, en el ejército. Es la palabra griega parangelo, que nosotros traducimos al anunciaros. Ahora, esa palabra significa mandar, un mandato. En otras palabras, el apóstol Pablo les está dejando claro que lo que les va a decir a continuación no es una sugerencia, ni un consejo al que ellos podrían atender o no, es una orden. Y en la traducción, al no conocer esa palabra comúnmente usada y por lo general usada dentro de la milicia, con el sentido que ya les dije, podríamos pasar por alto lo que le va a decir el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no les va a dar una sugerencia, va a señalar un problema, pero en medio de la corrección está dando un mandato, es una orden. No hay posibilidad de considerarlo o no considerarlo o entrar en términos medios. Es una instrucción apostólica que la iglesia de Corinto debía aceptar, que debía corregir y que debía cumplir. Y no es para menos, amados hermanos, porque ellos se habían congregado, ¿para qué? ¿Cómo les dice? ¿Se había congregado? Para lo peor. No para lo mejor, sino para lo peor. Y en esa expresión, no para lo mejor, sino para lo peor, es un comparativo moral acerca de lo que ellos están haciendo. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Y como vamos a ver con respecto a la cena del Señor, el versículo 18 nos dice: pues en primer lugar, o sea, empieza a explicar por qué ha dicho lo que ha dicho. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones.
y en parte lo creo. Hermanos, reunirse como iglesia significa unidad. Reunirse como iglesia significa unidad. Cuando él dice, cuando os reunís como iglesia, no está haciendo una referencia a un edificio en donde nos congregamos, al que se le llama algunas veces iglesia. Las paredes de este lugar son la sede de esta iglesia. Iglesia hace referencia a la asamblea. Esa es la traducción que se da de esa palabra griega eclesía, la asamblea de todos los creyentes. Ahora, si se manifiestan ser creyentes, la división es una contradicción, porque ellos mismos, y eso es lo que implica la palabra iglesia, ellos mismos están unidos entre sí y unidos a la persona de Cristo. Ahora, Pablo les dice que ellos, cuando se reúnen como iglesia, oyen que hay entre ellos divisiones. Esto es contradictorio. Esto es algo que estaban haciendo que era contrario a la naturaleza de lo que decían ser. Y Pablo dice, y en parte lo creo. Ahora, Pablo está recibiendo todas estas noticias como parte de un informe que se le ha venido a dar del estado de la iglesia de Corinto. Así que él está escuchando el informe, está escuchando de terceros la situación que pasa, pero es un informe que no le cuesta mucho trabajo creer. En la misma carta a los Corintios, mira lo que les dijo en el capítulo 1, versículo 11 al 13. Esto ya fue expuesto, pero se los voy a recordar. Dice, 1 Corintios 1, 11 al 13. ¿Estamos allí? Dice, de manera que yo, hermanos, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Así que Pablo dice, en parte lo creo. En parte lo creo porque está recibiendo una información de terceros y deja ese espacio al beneficio de la duda, pero no le es muy difícil ver que Pablo sabe que ese reporte que le están pasando no tiene todo el fundamento. Más adelante vimos también en el capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, neumáticos, o sea, aquellas personas, esa palabra neumáticos señala la procedencia del Espíritu Santo. O sea, no les pude hablar a ustedes como creyentes, sino como a ¿qué? Como a carnales, dice. Ahora explica qué quiere decir, como a niños en Cristo. O sea, no les pude hablar como creyentes, sino que me tocó hablarles como a inconversos. Porque eso es lo que significa carnales. La expresión sarcosi, que es griega, de ninguna manera puede ser tomada como que hoy en día hay creyentes carnales, como una división ignorante se ha hecho. No hay creyentes carnales. O se son del Espíritu de Cristo y se tiene el Espíritu de Cristo, o simplemente no se es de Él. Y el neumáticos y el sarcosis son dos cosas totalmente distintas, los espirituales y los carnales o hombres naturales. Dice, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, como hombres naturales. Cuando el apóstol Pablo dice, y en parte lo creo sobre este informe, no es muy difícil para él creer el informe, todo lo que se venía presentando y le había sido dicho de los corintios
mostraba que esto no eran simplemente acusaciones sin fundamento. Miren, hermanos, cada vez que los corintios se reunían de una manera u otra manera, presentaban estas características. No solo cuando se reunían como iglesia, pero cuando se reúnen como iglesia y cuando se congregan como iglesia, el significado de lo que esto es totalmente contrario a ello. Pero no lo limitemos a la iglesia, porque si lo limitamos a la iglesia y después en la aplicación nuestra nosotros tenemos estas mismas características de divisiones y de mezquindad, así sean los secretos de nuestras casas, la actitud es la misma, porque allí mismo seguimos siendo la iglesia de Cristo Jesús. Ahora la pregunta era, cada vez que se reunían, evidenciaban sus egoísmos y mezquindad. Es posible, pero muchos también tenían claro que eso no debía ser. ¿Y cómo lo sabemos? Porque algunos se toman el trabajo de ir al apóstol Pablo, los de Cloé, a informarle lo que está pasando, con todo lo que implica que alguien haga saber a aquel que está en autoridad de la iglesia la situación que está pasando. Miren, ¿sabe qué dice el mundo y el pensamiento del mundo? Dice, yo no me voy a meter en líos, yo no me voy a meter en ese rollo. Eso ya lo explicamos aquí en las primeras prédicas de Corintio. Anunciar, dar a conocer las problemáticas de la iglesia no es una opción. Es algo que todos como creyentes debemos hacer por el beneficio del cuerpo de Cristo. No es un opcional. Muchas personas se abstienen de decir, yo no quiero hacer el papel de sapo. Nosotros debemos quitarnos la cosmovisión mundana y debemos ver la vida de acuerdo a los parámetros bíblicos. Y cuando nosotros damos a conocer las situaciones al interior de la congregación es con un propósito. El propósito es de que sean corregidas, de que esa persona sea reconciliada con Dios, de que esa persona sea restaurada en su condición como creyente, porque en medio de una actitud que desagrada a Dios, nadie puede tener una vida plena en Él. Así que siempre que se reunían, evidenciaban sus egoísmos y mezquindad. Es posible, pero habían personas en medio de la iglesia de Corinto que sabían que no debía ser así. Por eso Pablo dice, y en parte lo creo, dando el beneficio de la duda y no generalizar. Pero sinceramente esa parte que dice él, en parte lo creo, a mí personalmente me resuena más como un no se me hace raro. Ahora lo que dice a continuación ha dejado perplejo a muchos traductores. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Cómo? ¿Es preciso que haya divisiones? Hermanos, lo primero que tenemos que decir es que a todas luces Pablo no aprueba las divisiones. Ha venido condenándolas en todo el transcurso de la carta. Pero Pablo sabe, en base a la providencia divina y en el plan redentor de Dios, que esas actitudes egoístas van a evidenciar dentro de los que se congregan en las iglesias del Señor. Miren, las divisiones, los celos, las iras, las envidias, los chismes, el señalamiento, el no me cae bien, el no me lo aguanto, dejan en evidencia el estado de una persona que en el mejor de los casos es un creyente inmaduro, necio, un niño en Cristo, que se comporta como un carnal, o sea, como un pagano, en vez de como un incrédulo. Sí, así es. Cuando usted manifiesta preferencias, cuando usted excluye hermanos, cuando usted murmura de ellos, cuando usted genera ese ambiente dentro de la iglesia, en el mejor de los casos, así usted lleve 20 años en el Evangelio,
usted es un atrofiado. Y un atrofiado es porque lo que se espera de un creyente es lo mismo que se espera en el ámbito natural en nuestro desarrollo humano, que crezcamos, que maduremos. Uno ve a un niño haciendo las cosas de niño y uno lo entiende. Pero uno ve a un adulto haciendo cosas de niño y de adolescente, y eso básicamente es una cosa hasta fea de ver. Hermanos, en el ámbito espiritual es de igual manera. Así que Pablo sabe que todas estas situaciones van a evidenciar el estado de las personas al interior de la comunidad. Y en el mejor de los casos, si podríamos, ¿cómo decirlo? Es un creyente que necesita de una vez echar mano de todos los medios de gracia que Dios ha dado, tener temor de Dios y empezar a crecer en su madurez cristiana. Pero en el peor de los casos, evidencia que tan solo es un inconverso que asiste a la iglesia. Grave mal de la iglesia contemporánea. Ese ha sido el resultado de usar estrategias humanistas para atraer gente. Los mensajes que se están dando desde los púlpitos atraen al pagano. Y el grave lío que estamos teniendo en las iglesias, o una tarea que nos llena como de pesar, pero que también nos llena de gozo, porque es la labor que el Señor nos ha encomendado, lo que se está conociendo hoy en día como la reevangelización. La reevangelización es volver a predicarles el bendito evangelio porque nunca les fue predicado, porque solamente se les dio promesas de que todo le iba a ir bien. A todo le va a ir lo más de bien. Es el cristianismo tipo lámpara de Aladino, que Dios concederá tus deseos. Amados hermanos, también era necesario que se dieran para que en el propósito divino se evidenciara la condición de las personas, incluso de aquel que está allí, por su propio bien. Al ver su actitud, si le es concedido por el Señor, entienda cuál es la condición en la que está, y si Dios se lo permite, corra a Cristo. Vayamos a algo que ya vimos tiempo atrás, Judas 1:19. Vamos a ver 3 versículos que hacen una descripción de aquellos que tienen esa actitud mezquina, divisionista, egoísta, falta de amor, segregacionista con respecto a los hermanos de la iglesia. Judas 1:19. Mira lo que dice: estos son los que ¿qué? Los que causan divisiones. ¿Los qué? Los sensuales. O sea que todo el tiempo es guiados por sus sentimientos y sensaciones y emociones, que no tienen el Espíritu. Romanos 16:17, por favor. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que ¿qué? Y que os apartéis de ellos. Y Tito, capítulo 3, versículo 10 al 11, en esta carta pastoral, el apóstol Pablo le da una instrucción a Tito con respecto a la iglesia. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pablo ya hizo aquí en esta misma carta una seria advertencia sobre aquellos que atentaran contra la unidad de la iglesia. Y la voy a leer, está en 1 Corintios 3:16 en adelante. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y cuando está hablando de templo de Dios, nosotros vemos en el contexto que no está hablando de como comúnmente nos vemos como templo, que lo somos individualmente. En nosotros habita el Espíritu Santo de Dios, los creyentes.
sino que ahí está hablando del templo de Dios con respecto a la habitación del Espíritu Santo en la iglesia. Le dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, iglesia? Si alguno destruyere el templo de Dios, la referencia es a la iglesia, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que esa expresión de que es necesario de que haya divisiones para que se sepa cuál es la condición de la iglesia es algo que algo que no se sale del control providencial de Dios. Tampoco es que se apruebe, y el apóstol Pablo no lo aprueba, pero aún en la providencia del Señor, aún esa situación tan nefasta para la iglesia tiene un propósito. John MacArthur dice lo siguiente, y abro comillas: la división de la iglesia, con todo lo impía y pecaminosa que es, la mezquindad, el egoísmo, la acepción de personas, con todo lo impío y pecaminoso que es, el Señor la usa, sin embargo, para probar el valor de sus santos fieles. En medio de las disputas y de las divisiones, ellos quedan separados como el oro puro de la escoria. El mal ayuda a que se manifieste el bien. Las dificultades en la iglesia crean una situación en la que se puede manifestar la verdadera fortaleza espiritual, la sabiduría y el liderazgo. Amados hermanos, ahora, no podemos pasar por alto que la expresión "para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados" apunta primariamente. La parte secundaria y por implicación es la que acabamos de decir, pero apunta primariamente a aquellos creyentes que, plenamente conscientes de su proceder, plenamente conscientes de que somos egoístas en nuestra naturaleza caída, aquellos que son plenamente conscientes de su tendencia a menospreciar y aislar a otros, se sobreponen a lo que brotan de sí mismos y pasan la prueba. Es por eso que la expresión es "para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son" ¿qué? Aprobados. Y esa palabra aprobados en su idioma original manifiesta alguien que ha afrontado la prueba pero ha salido adelante. Porque esta es la verdad. En este corazón, en donde todavía radica el pecado, que ya no somos esclavos de él, que tenemos ahorita la capacitación del Espíritu Santo que se opone a los designios de la carne, pero esa es la realidad. En nuestro corazón brotan estas actitudes. Esto no es aprobado porque digan "no la encontré en ti". Ser conscientes de las realidades morales que tenemos increíblemente nos lleva a más santificación. Miren, nosotros venimos de una condición en la que militamos durante años. Nosotros éramos de los que hacíamos juicios con solamente lo que veíamos en las caras. En nuestro trabajo pastoral hace años renunciamos a tratar de hacer juicio con lo que tratamos de ver en las caras de las personas. Nunca le atinamos. Pero así somos nosotros. Me cae bien, no me cae bien, por lo que vemos, por lo que nos parece, porque me pareció, no me pareció, o simplemente dando rienda suelta a la pecaminosidad que brota de nuestros corazones. Así que esta aprobación no es porque no se halla en nosotros, la hay en todos nosotros, estas tendencias, hermanos, pero debemos sobreponernos a ellas. Y ese en parte es el mensaje central de esta mañana. No podemos proclamarnos Iglesia de Cristo nominalmente sin tener presente
lo que implica ser iglesia: unidad, amor, una coinonía, una unión entre nosotros y una unión con Cristo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y después habla de dónde viene la tentación, y no digan que son tentados de parte de Dios o probados por parte de Dios en el sentido maligno, sino que cada uno ¿de dónde? De sus propias concupiscencias. No, yo no soy así. No, hermanos, tenemos esa tendencia. Tenemos esa tendencia. Y cuando menos fea se da, es una tendencia a las preferencias. Cuando menos fea se da. Y las preferencias, de alguna manera, también son excluyentes. Ahora dice a continuación el apóstol Pablo en el versículo 20 del texto de estudio: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Miren, hermanos, nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras que una comida, aún las ceremoniales que nosotros encontramos instituidas por Dios en el Antiguo Pacto, implicaban compañerismo, intimidad y unidad. Y es así con la cena del Señor. Es más, la cena del Señor manifiesta lo que esas cenas que nosotros vemos ceremoniales en el Antiguo Testamento apuntaban: la unidad que tenemos entre creyentes por la obra de Cristo y la unidad que tenemos con Cristo. Pero lo que ellos estaban haciendo, y que Pablo va a pasar a describir más adelante, va a mostrar egoísmo. Un egoísmo que avergonzaba a sus hermanos más pobres. Y eso finalmente resultaba en una burla a lo que la cena del Señor recordaba en su muerte expiatoria. Ahora, note que Pablo inicia diciendo: cuando pues os reunís vosotros. Nueva Versión Internacional dice: de hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor. Otros traducen: por tanto, cuando se reúnen en el mismo lugar, no es para comer la cena del Señor. Ahora, Pablo dice por tanto, Pablo dice de hecho, para enlazar todo lo que ha venido hablando y que ya mencionamos con su consecuencia. ¿Cuál? Esta. Ese egoísmo, esa mezquindad y esa división hacía que la celebración de ellos ya no fuera comer la cena del Señor. ¿Pero por qué, Pablo? Si lo estamos haciendo como nos indicaste. Lo estamos celebrando periódicamente, estamos partiendo el pan, estamos celebrando la copa. ¿Cómo que ya no estamos comiendo la cena del Señor? Ahora Pablo pasa a señalar por qué dice lo que dice. Algunos exégetas dicen que nosotros tenemos una información limitada acerca de estas fiestas de unidad y de amor cristiano, pero la verdad es que nosotros tenemos suficiente información en estas palabras del apóstol Pablo para entender en qué estaban errando los corintios. Va a pasar a decirles por qué lo que ellos estaban haciendo, compartimiento del pan, con la celebración, así estuviesen siguiendo los lineamientos de la cena del Señor, porque básicamente no lo estaban haciendo, no era nada. El versículo 21 nos lo dice, ahí en adelante: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y para esto me es necesario explicar un poco las condiciones sociales
de los miembros que hacían parte de la iglesia. Dentro de la iglesia, y en eso tenemos en parte un paralelo con el día de hoy, dentro de la iglesia había personas libres, habían ciudadanos romanos, habían personas que laboraban y tenían un jornal, y habían otros que eran esclavos. Era una comunidad mixta. Pero a los ojos del Señor, todos eran iguales. Ahora, la cena implicaba una cena, una comida. Alguien diría, uy, yo no voy a caer en este error y no me voy a tomar inmediatamente el pan. Pero la aplicación no es de ese punto al día de hoy, porque nosotros no tenemos una cena de una comida donde venimos a comer realmente, pero también a la parte principal de lo que es la cena del Señor. En otras palabras, si usted trata de aplicar este versículo tan solo al momento de la ceremonia de la cena, usted va a excluir tal vez el faltante real que está viviendo en su vida. El punto aquí es el siguiente: las distinciones sociales que habían en ese momento se habían adentrado en una fiesta que manifiesta unidad e igualdad. Allí sí podemos nosotros ver la aplicación para tomar, como lo veremos en la próxima predicación, la cena indignamente. Hermanos, es evidente que las personas que eran libres, las personas que tenían más dinero, podían manejar su tiempo. Probablemente llegaban más temprano a la cena. Es más, probablemente eran quienes aportaban los alimentos que se iban a tomar en la cena. Pero resulta que cada uno iba directamente a saciarse. La expresión cada uno que se adelanta a tomar su propia cena es muy diciente. Lo más probable es que los jornaleros y que los hermanos esclavos no pudieran llegar más temprano por sus labores, y que cuando llegaban no encontraban alimento, o ya encontraban lo que había sobrado, porque lo otro pues ya lo habían consumido los que estaban allí. Llegaba a tal punto esa situación que el exceso en el atragantamiento, porque eso no lo podemos llamar cena, llegaba a tal punto el exceso que algunos incluso se excedían en el vino y terminaban embriagados. Ahora, eso es una manifestación de una burla a la misma razón de ser de la ocasión. ¿Cuál es la razón de ser de la celebración de la cena del Señor? Reiterar y celebrar la armonía y la unidad en los que están en Cristo, al tiempo que recordamos el sacrificio que el Señor había hecho en la cruz del Calvario para que todos fuésemos uno en Él. Así que esa actitud egoísta, displicente, mezquina, el haber traído las diferencias sociales al interior de la comunidad cristiana, era una burla a lo que proclamaban ser. De allí que el evangelio de hoy en día, que menosprecia a los hermanos que por el designio de Dios están en condiciones sociales tal vez de no tanta abundancia como otros hermanos,
Eso es nefasto. ¿Cuántos hermanos no hemos atendido aquí que han llegado de congregaciones y que ven que de pronto no tienen prosperidad económica? Han sacado la conclusión por lo que han escuchado desde los púlpitos que el favor de Dios no está con ellos. ¡Qué vergüenza de evangelio es ese! Eso es retroceder en la revelación de Dios y en la mal comprensión que tenía el pueblo de esa revelación. Si tenían más, era la aprobación de Dios. Y si tenían menos, entonces básicamente es que Dios los estaba mirando como con cierta reticencia. O sea que los apóstoles del Señor básicamente eran unos odiados de Dios. Las circunstancias que han vivido los siervos de Dios y la iglesia a causa del evangelio glorifican a Dios y ponen brillo en los creyentes que han vivido las situaciones de escasez, fieles a su rey, con los principios que no negocian, glorificando a Dios en la situación que viven. Amén. Traer las condiciones sociales del mundo con sus separaciones, con sus egoísmos, con sus señalamientos al interior de la iglesia era una burla a lo que es la cena del Señor y para lo que nos congregamos como iglesia, a lo que somos, iglesia del Señor. Pablo lo acababa de decir en el capítulo anterior, capítulo 10, versículo 16 al 17. Dice así: la copa de bendición que bendecimos. Esto es cuando estaba hablando de identificarse por medio de una celebración o con los ídolos o no. Pero mira lo que dice puntual: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, o sea, nuestra participación de Él. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos ¿un qué? Cuerpo. Un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que cuando Pablo les dice que cuando ellos se reúnen no es para comer la cena del Señor, lo está diciendo así, clarito. Ellos tenían la ceremonia, pero no la realidad. Ellos tenían la forma, pero no la sustancia. Dios nos libre de ser correctamente practicantes en las ordenanzas, en el sentido de cómo las ha establecido el Señor, perdiendo de vista lo principal de lo que ellas muestran. Hermanos, uno puede notar en las siguientes palabras del apóstol Pablo frustración ante la actitud inconsecuente de algunos de los corintios. Dice el versículo 22 en la primera parte: ¿pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Que cada uno se adelanta para tomar su propia cena, dejando a otros con hambre y algunos incluso emborrachándose. Ahora esa es una pregunta retórica. ¿No tienen ustedes casas en las que coman y beban? La respuesta es: todas la tenían. Ahora, si el objetivo era saciarse, entonces lo hubieran hecho en sus casas. Usted está viendo que si no ve la esencia del mensaje, no va a haber una aplicación. ¿Cómo nos vamos a saciar con un pedacito de pan y una copa pequeña? Si usted no traslada el principio a su vida, si usted no traslada la realidad y la aplica el principio a su vida,
usted no va a recibir las bendiciones de ser exhortado y reprendido por parte de Dios, dejándonos en la actitud correcta que debemos estar siempre delante de Dios, una actitud de humildad. Ahora, eso se enfatiza aún más, que esto no era, como algunos han tratado de hacer ver, la cena de la iglesia naciente neotestamentaria simplemente como una celebración de una comida común y corriente que ellos tenían y que con el tiempo fue que se volvió una ceremonia. Miren, eso va a quedar más claro en la próxima predicación. Pero la celebración de la cena, con estas palabras del apóstol Pablo, dejan claro que no tenían como propósito principal o único simplemente reunirse a comer y saciarse. Con estas palabras, esas argumentaciones de no, esa parte como ceremonial, eso fue después, ellos se reunían a comer la comidita. Cuando dice, y es que ustedes no tienen casa para hacerlo, claramente muestra que ese no era el propósito principal. Sin lugar a dudas ellos comían allí, pero el propósito principal era manifestar la unidad de los creyentes por la gracia de Dios y la unidad de la iglesia con Cristo. Y continúa diciendo el versículo 22: ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Miren, hermanos, Pablo va más allá y plantea para mí, y creo que usted lo puede ver allí, dos alternativas como razones para hacer lo que estaban haciendo. Y he tomado estas dos paráfrasis en estas dos alternativas. ¿Será que algunos de ellos, plenamente conscientes, estaban despreciando la iglesia y estaban tratando de destruir la unidad? Mira lo que dice: o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Menospreciar la iglesia de Dios es menospreciar lo que la iglesia implica: la unidad, la igualdad, la unión de los hermanos. ¿Será que ellos, plenamente conscientes, estaban despreciando a los otros para traer división y destruir la unidad? ¿O será que despreciaban tanto a sus hermanos pobres que los avergonzaban a propósito? Yo no le veo otra. ¿Cuál otra alternativa hay? ¿Cuál otra alternativa hay cuando tú te sientas con un hermano que se presta para ello a comer del prójimo, a murmurar de él? ¿Qué otra alternativa hay? ¿Plenamente consciente estás tratando de destruir la unidad que tenemos en Cristo? ¿O básicamente usted está menospreciando a ese hermano? ¿Qué otra? ¿Será que yo soy muy corto de mente? ¿Qué otra alternativa hay? Es que yo tengo razón. ¿Estás encontrando un problema moral? ¿Ok? Está clarísimo en la escritura. Llámalo aparte, en secreto, y hácelo saber. Y si él te atiende, has ganado a tu hermano. Llama a un testigo, involucra a un anciano de la iglesia. Y si no, hazlo saber a la iglesia. Y si siguen lo mismo, tómalo por gentil y publicano. Pero las manifestaciones que van en contra de la unidad del cuerpo de Cristo, como mantener y traer y esgrimir las condiciones sociales que por la gracia de Dios nos ha dado en abundancia o en escasez, cualquier manifestación de esas es básicamente aplicable a una de estas dos situaciones. O lo estás haciendo a plena conciencia porque no te importa lo que significa la unidad de la iglesia de Cristo, o porque básicamente menosprecias a los otros, y las dos cosas son terribles. Les estarían avergonzando a propósito, y si lo estaban avergonzando a propósito es que para ellos era claro que ellos seguían siendo los patrones
y que los otros que estaban viniendo seguían siendo los esclavos y los jornaleros. Amados hermanos, y de eso dentro de un ámbito laboral debe distinguirse, porque debe haber un orden, pero nunca dando el paso hacia la pecaminosidad. No, es que yo en la iglesia pues soy hermano, pero en la empresa yo tengo que ser, me tengo que quitar eso, porque si no, entonces ¿cómo hago? Y se vuelven tiranos. Hay que tener un control y una disciplina y ejercer los puntos, pero con justicia, con misericordia, con rectitud. Miren, hermanos, cualquiera sea la razón, no había manera de justificar el daño que se estaba haciendo a la iglesia con esa actitud. Y Pablo termina en el versículo 22 diciendo: ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Miren, amados hermanos, y quiero terminar con este punto. Esta es una predicación de dos partes, pero nos es necesario saber esta situación que muchos han descrito como el lodazal, para después pasar a algo maravilloso, que es saber qué es la cena, qué señala y cómo nosotros debemos celebrarla correctamente, que creo que a través de lo que ha sido predicado hoy ya estamos tomando el hilo de cómo es la aplicación real de celebrar la cena dignamente. Miren, amados hermanos, las actitudes y las motivaciones de un cristiano deben ser puros en todo momento. Pero cuando los creyentes se congregan, cuando los creyentes acuden a la mesa del Señor para participar de lo que el pan y de lo que el fruto de la vid simboliza, es absolutamente necesario que nosotros hagamos un examen de si estamos teniendo, si estamos practicando y si en nuestra mente hay una actitud contraria a lo que somos. Uno, en Cristo Jesús, miembros los unos de los otros. No le podré decir: el ojo a la mano no te necesito, la mano al pie no te necesito, y tratarlo indignamente. Así que, aunque nosotros en todo momento, nuestra actitud en cada momento debe ser coherente a lo que profesamos, al congregarnos como iglesia, al unirnos como hermanos, miren, todo prejuicio racial, social, toda clase de orgullo y todo sentimiento de superioridad y también de inferioridad no tiene espacio en la iglesia de Cristo. Amén. No tiene espacio en la iglesia de Cristo. Sería reunirnos no para cenar la cena del Señor. Sería congregarnos no para expresar lo que decimos ser. De todos los lugares y ocasiones, esa actitud está muy fuera de lugar en la iglesia de Cristo. Y todavía más fuera de lugar cuando nos congregamos. Básicamente, no tener esto presente es profanar la ordenanza del Señor, de algo tan hermoso, tan bello como lo que significa la cena del Señor y su expresión unificadora del cuerpo de Cristo. Quedamos en stand-by, amados hermanos, para ver el diamante. Hoy hemos visto el lodazal. Ahora, todo aquel en el que habita el Espíritu Santo de Dios, resistirse a lo que el Señor le dice por medio de la palabra es un daño propio. Yo
le pido a Dios que mientras estas palabras están siendo predicadas y hemos expuesto el contexto y su significado original y la situación real, el Espíritu Santo de Dios le haya podido a usted mostrar las actitudes que son contrarias a lo que somos en Cristo Jesús. Uno, la unidad que tenemos como hermanos, nuestra igualdad como hermanos, el amor que debemos profesarnos realmente los unos a los otros. Y si así ha sido, si en usted ha habido sentimientos de superioridad, si usted no ha sido en su necedad consciente del daño que puede hacer al menospreciar a otros hermanos, creo que podemos ser beneficiarios de lo que mencionamos al principio en la introducción, de ser corregidos, para que nosotros entonces, viendo nuestra incapacidad y el error, viendo la necesidad del direccionamiento de Dios porque por nosotros seguimos haciendo el mal, y viendo el gran amor de Dios que no nos deja en esa condición, procedamos entonces a tener la actitud que se debe tener como creyentes delante de Dios: humildad. Padre, te damos gracias por tu bendito